1:08, casi 9, es el momento en el que nosotros tenemos que arrancar nuestro espacio del aperitivo de hoy. Y la verdad es que el tema que les voy a plantear hoy creo que es un tema bonito y triste a la vez. Bonito porque es de los pocos temas que, bueno, tienen postura, no sé si ideológica o social, pero todos los ciudadanos, independientemente de edad, sexo y condición, y todos tenemos opinión al respecto. Unos porque consideran que sí que existe, otros porque consideran que es una falacia y que no existe. Hay quien la sufre, hay quien, como aquello de la sufre en silencio, y hay quien sin sufrirla pues la reclama en público, reclama la desaparición. Hablamos de la brecha salarial. No voy a negarles que para mí ha sido una sorpresa ver cómo en el último pleno pues se producía debate en torno a esta cuestión. Y digo lo de con sorpresa porque habitualmente con estos temas, como bueno, siempre hay otros que están más de actualidad, pues se tiende, sobre todo en la administración local, a ponerse de perfil, a dejarlo pasar y a decir aquello de nosotros no tenemos ninguna competencia. Así es que, guiada por el último pleno, dije, creo que es un tema bonito para poder hablarlo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ya en los estertores del mes de febrero, llega el mes de marzo, celebramos el Día de la Mujer Trabajadora y bueno, brecha salarial. Este es el tema con el que hemos invitado a nuestros representantes políticos a hablar. Han escuchado al principio del programa, en la presentación, a Miguel Pérez, que ponía en tela de juicio aquello de la brecha salarial y decía, claro, y en la minería también hay brecha salarial, y en la obra también hay brecha salarial, y los camioneros también tienen brecha salarial. Pues desgraciadamente también tienen brecha salarial. Que no sea mayoritaria la población femenina que se dedica a estos trabajos no quiere decir que cuando alguna aguerrida y valiente se dedica no tenga brecha salarial. Aparte de que desgraciadamente cuando una mujer todavía dice aquello de quiero ser mecánica, la miran mal. Y por supuesto encontrar trabajo ya ni te lo cuento. ¿Qué opinan sobre la brecha salarial? ¿Sigue siendo real esa brecha salarial? ¿Seguimos teniendo esa cúpula de cristal? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo palpan nuestros políticos? Este es el tema que les hemos planteado y bueno, para hablarnos de estas cuestiones tenemos con nosotros, como siempre, representando, en esta ocasión iba a decir se ha vestido de femenino, el estudio no es que lo haya hecho con nuestro representante de Vox, porque ya saben que tenemos un concejal, es masculino, pero bueno, también en femenino viene a hablarnos hoy sobre si existe o no esa brecha salarial. Manuel Millet, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Esther Sapena, des de Compromís Més Gandia, bon dia, benvinguda. Molt bon dia, gràcies. També tenim a Sílvia Riera, en representació del Partido Popular. Buenos días, bienvenida. Gracias a ti por la invitación. Y Elena Moncho, desde el Partido Socialista. Bon dia, benvinguda. Bon dia, Carmen. Señor Millet, ¿ni hay brecha salarial? ¿Hay brecha salarial? Nosotros consideramos que no existe en absoluto ninguna brecha salarial, que es un mito, forma parte del relato feminista y evidentemente no vivimos una cultura de la discriminación como se intenta hacernos ver, ¿no? Esto consiste en que, vamos a ver, la brecha salarial básicamente consiste en afirmar que los hombres y las mujeres cobran de forma distinta en función del sexo y se sustenta en una serie de datos, ¿no? En los datos de los cobros percibidos por los hombres y los percibidos por las mujeres. Es evidente que este dato no es más que una estadística, es decir, esto no refleja evidentemente que exista una brecha salarial, por cuanto que yo creo que todo el mundo sabe que en las fechas en las que estamos, es decir, en 2024, si hubiese alguna discriminación por cuestión de sexo en cuanto al percibo de salarios, tenemos el artículo 14 de la Constitución, tenemos los sindicatos, tenemos el Poder Judicial, tenemos todo un sistema legal que a esa empresa se le caería encima y no duraría ni un mes. Evidentemente no existe discriminación y no se puede, entiendo, lanzar proclamas como esta propuesta que hemos estado comentando, que se lanzó en este último pleno por parte de Més Gandia,
porque entiendo, hay que profundizar más. Es decir, si queremos proteger a las mujeres no podemos basarnos en clichés de un manual antiguo de los años 80. El ciudadano, entiendo que se merece más respeto y se merece más atención. No nos podemos quedar con una especie de tópico falsario. Y entiendo que es una afirmación falsaria dado que no se están teniendo en cuenta una serie de factores clave. En primer lugar, el número de horas trabajadas. No se tiene en cuenta que muchas mujeres en realidad optan por una reducción de jornada para atender a sus familias, cosa que no suelen hacer los hombres y cosa que, bueno, pues evidentemente hay que ponerlo en valor. Pero es evidente que es muy loable atender a la familia, pero en el mundo de la empresa es lógico que si trabajas menos horas, cobres menos sueldo. En alta dirección, que se dice que existe una brecha salarial, lo que ocurre es que muchas mujeres dicen que no están dispuestas a estar disponibles para viajes. Los hombres están siempre disponibles para viajes. Esto se traduce en más sueldo para estos, más posibilidades de ascenso porque están disponibles las 24 horas. Pero esto revela algo muy evidente: si las jornadas de los hombres son más largas, si están dispuestos a viajar incluso fines de semana, si le dedican a su trabajo más tiempo y esfuerzo, incluso a costa de desatender a su familia, priorizando el trabajo como lo primero, es justo, entiendo, que se cobre más. Esto lo manifestamos nosotros en la comparecencia que tuvimos en el pleno del pasado día 22. En el sector privado, en realidad, cada uno recibe una retribución en función de su esfuerzo y dedicación, en función de lo que aporta o está dispuesto a aportar a la empresa. Y paro yo aquí para... Sí, tendremos que dejarlo ahí. Senyora Sapena. Bueno, per a mi el que és trist és que a aquestes altures vingam a debatre si existeix o no la bretxa salarial i no a veure, a consensuar maneres per tal de fer que aquesta desaparega. Pense que ahí és on haurien d'estar centrats tots els esforços polítics. Per a mi és un debat inexistent, hi ha dades completament objectives que denostren que aquesta bretxa salarial, tot i que des de 1919 l'Organització Internacional del Treball ja va consagrar el principi d'igual retribució, és que aquí en el País Valencià estem parlant d'un 20,2% de diferència entre el que cobra un home i una dona en el mateix lloc de treball per les mateixes hores i per les mateixes funcions. I això són dades estadístiques de l'Institut Nacional d'Estadística, no de Pepito Los Palotes que s'ho ha inventat. És que està sobre la taula. Vostè diu, las mujeres optan y los hombres tienen más disponibilidad. Claro que sí, señores, si es que el problema es que les dones no tenen una altra eixida que quedar-se en casa cuidant els xiquets i les xiquetes o fent la cura de la gent gran. No és que elijan, és que la societat en la que vivim diu que aquesta és la normalitat, siguen les dones les que s'encarreguen d'això. I això és on hem d'incidir. La dona que no vulgui quedar-se en casa cuidant els xiquets i xiquetes perquè vol estar treballant també ha de tindre la seva eixida, igual que la té l'home. Que l'home cobre més perquè està disponible 24 hores a costa de què? De tindre una parella que està criant-li els fills. És a costa d'això? Doncs ahí és on hem d'anar per a que hi hagi igualtat veritable. El que passa actualment és que el treball de les dones se veu completament interromput per la maternitat. Clar que sí que han de ser mares totes les persones que vulguin i pares, i la responsabilitat ha de ser compartida, però al mateix temps des de les institucions hem de vetllar perquè aquesta maternitat no suposi una mancança a l'hora de la interrupció de la carrera professional o de tindre que deixar el seu treball. Hem de vetllar perquè aquestes persones, quan vulguin reincorporar-se, ho facin en les condicions iguals que han tingut les seues parelles que han tingut l'oportunitat d'anar a treballar mentre elles estaven els xiquets i xiquetes. Aleshores, que en esta línia crec que ens fa falta ficar mesures i centrar-nos en com pal·liar aquesta bretxa que per suposat que existeix. Silvia Riera, Partit Popular. A ver, yo creo que la brecha salarial sigue existiendo muchísimo menos que existía, creo que se ha evolucionado mucho, que hace muchos años pues se ha luchado por llegar donde estamos, que hoy en día habrán empresas que paguen menos a una mujer que a un hombre, pues creo que entonces hay que denunciar, porque sinceramente yo cuando sale este tema me pongo en contacto con gente que tengo, con empresas muy grandes y tal, y hoy por hoy te diría que existirán, no lo voy a negar, pero hay muy poca empresa que lo haga y la que lo hace es denunciable. Y me extraña que hoy en día, conforme están las leyes y conforme funciona, hay alguien que siga abusando y que siga teniendo una brecha salarial. O sea, a nivel de administración pública es inviable por la ley de igualdad. No existe, yo creo, ninguna brecha salarial en administraciones públicas porque la ley no lo permite. Además, el artículo 9 de la Constitución nos da la igualdad al individuo.
Sí que es verdad que en la vida, por costumbre, cuando hemos sido madres, hemos optado nosotras por ejercer ese papel. Hasta ahora el hombre muchas veces tenía un sueldo mayor al nuestro por responsabilidad y por lo que había, exacto, por la brecha que había, pero porque ellos a lo mejor, mira, en 20 años, o en menos te diría, hoy en día el porcentaje de mujeres graduadas en educación superior en el 2021 es un 54% frente a un 45% de hombres. Cuando esto evolucione, yo creo que habrán muchísimos más cargos altos en mujeres que en hombres, porque nosotras creo que estamos colocándonos en el lugar, ¿vale? No debemos de tampoco evitar el que mucha mujer quiere quedarse en casa ella. O sea, cuando un matrimonio elige y tiene hijos, uno de los dos en un momento dado se queda en casa, y yo creo que también la mujer tiene la libertad de decidir si quiere ser madre y decidir si quiere quedarse en casa. Esther Moncho. Bé, jo vaig a basar-me més en dades que no és que podem negar que no existeix, perquè existeix. Com molt bé ha dit Esther, està el 20,2% que n'hi ha en la Comunitat Valenciana, que supera a tota Espanya, perquè en tota Espanya és un 18,3%, o sigui, estem per damunt d'un 2% així en la comunitat. Però a més, l'informe apunta que el 25% de dones tenen un salari menor o igual al salari mínim interprofessional, que és de 1.134 euros, després de la recent pujada del 5% a les dones enfront del 10,7% dels homes. Per tant, aquesta bretxa existeix, que no la vulguem veure, però és algo evident que n'hi ha molts factors, però per exemple la inserció laboral és desigual en les dones i en els homes. Per què? Pues moltes vegades perquè tenen pitjors condicions i jornades i contractes, degut moltes vegades al repartiment social desigual que n'hi ha en les tasques de cura i domèstiques. Perquè volem, moltes vegades jo penso que no és perquè volem, sinó perquè la societat t'implica i t'ha ensenyat i és algo que tenim com interioritzat. Gràcies ara ja es comencem a tindre, per exemple, en els permisos de maternitat i de paternitat, ja es comencen ja a repartir-se ixa cura dels nadons, dels xiquets, però no perquè les dones vulguin. Tu pots ser mare i no perquè vulguis ser mare tens que quedar-te tu sempre en cuidar els xiquets. O sigui, és que això és una cosa que ja tenim interioritzat i és el que tenim que pensar, però per què no es pot quedar ell? Val? Però anem a lo que estem dient. No és algo que ens inventem, és algo que estem donant dades, que és el que n'hi ha, i sobretot mireu que n'hi ha. Mira, en Espanya, segons les dades corresponent a l'última enquesta de població activa, s'ha aconseguit un nombre màxim de dones ocupades en la sèrie històrica, arribant al 9,9 milions de llocs de treball, dels quals el 82% té una relació laboral de caràcter indefinit gràcies a les últimes efectes de la reforma laboral, però el seu salari segueix sent igual o menor al salari mínim. Això no es dona en els homes. Per tant, la bretxa salarial segueix. Que cada vegada és menor, sí, però que segueix. Claro, aquí hay toda una serie de conceptos que yo creo que valdría la pena aclarar. Una, que es importante, competencias de la administración local para erradicar la brecha salarial. Claro, aquí la cuestión es, ¿existe o no existe la brecha salarial? Decía el señor Millet, es que las mujeres trabajan menos horas, tienen que cobrar menos. Yo entiendo por brecha salarial, y no sé lo que entienden ustedes, a mismo trabajo, correcto, mismo salario. Y resulta, ya me olvido en cuanto a la brecha salarial, que yo creo que también se debería de contabilizar aquello de que la empresa privada, a la hora de contratar a un hombre o a una mujer, por cuál de los dos opta y en función de la edad. Miren, a partir de los 45 años, las estadísticas dicen que se contrata más a mujeres que a hombres, porque se entiende que la edad fértil de la mujer ha finalizado. Pero antes de los 45 años, por cada mujer se contratan 4 hombres. Por lo tanto, eso también se debería de tener en cuenta. Pero olvidándonos de eso, en brecha salarial, es decir, mismo trabajo, mismas funciones, mismas responsabilidades, todavía existe en la Comunidad Valenciana un elevado número de mujeres que cobran menos que sus compañeros hombres con el mismo trabajo. Ahí la administración local puede actuar, señor Millet.
Vamos a ver, no es una administración local, eso es una cuestión. Vamos a ver, yo no recuerdo haber tenido nunca un caso en el que existiera esas situaciones. Es decir, que una mujer dijese, es que resulta que mi compañero hace el mismo trabajo y cobra más que yo. ¿Y sabe por qué? Sinceramente, no he tenido nunca ese caso. Mi hermano es experto en temas laborales. O sea, quiero decir, y tampoco he dicho yo que es que las mujeres cobren menos porque trabajan menos. Lo que me he referido es que las mujeres suelen pedir una reducción de jornada pues porque consideran que tienen que dedicarle más tiempo a la familia. Y entiendo que en esa situación pretender que todo el mundo cobre lo mismo con independencia de lo que aporte a la empresa es algo que la empresa no está dispuesto a asumir. Otra cosa es que desde la administración digamos, bueno, pues es que la mujer tiene un perjuicio por dedicar ese tiempo a la familia y vamos a suplir ese perjuicio de alguna forma. Pero ahí ya es entrar un poco en lo que es la profundización del tema y no quedarnos en la superficie, porque discriminación como tal, es decir, brecha salarial como tal, no existe. Lo que existe es una situación distinta del hombre y la mujer que genera situaciones distintas. Y entiendo que, en fin, la justicia no es darle a todos lo mismo, sino darle a cada uno lo que corresponde. Yo que me he pasado la vida en el sector privado, entiendo que, evidentemente, no solo no es que no exista, sino que, por ejemplo, y ya no hablamos, por ejemplo, en el tema de los funcionarios. En el tema de los funcionarios todo el mundo cobra lo mismo con total independencia de su sexo. Y es que si nos cogemos la Constitución española, que es la madre de toda la legislación española, establece el artículo 14 que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición. Por lo tanto, insisto, tenemos que profundizar más en el tema, no nos podemos quedar solo en un tópico pasado de moda. Molt bé, per a mi dir que s'ha evolucionat molt i que això és cert, però s'ha evolucionat perquè s'han implementat mesures d'acció positiva. Si no s'haveren implementat, no s'haver evolucionat i continuaríem igual que fa 50 anys. Clar que la Constitució té aquest article, ja el tenien l'any 70, i mire vostè les xifres de l'any 70, quantes dones treballaven i quants homes. L'evolució ha sigut brutal, però ha sigut perquè ha hagut polítics que han apostat per fer mesures que ajudaren en el moment que se patia esta discriminació, no perquè l'empresari li pague menys a un o a un altre, sinó perquè les circumstàncies que ja conlleva el fet de ser dona fan que a la vida laboral siga molt més complicat poder assolir llocs de responsabilitat o poder tindre una continuïtat en la teua vida laboral que te permeta ascendir. Aleshores, no sé, és que en Cabant, Vox i BB voten en contra de tot el que... Totes les propostes que han fet que millorara la bretxa salarial els últims anys han sigut votades en contra per vostès, tant en Europa com en l'Estat, com a nivell de les Corts. Vox y PP español votan en Europa en contra de aumentar el presupuesto en la lucha contra la brecha salarial. Vox, esto en el 2022. 2021, votan en Europa en contra de garantizar los salarios mínimos que permitan vivir dignamente. Senyores, l'increment del salari mínim interprofessional ha suposat un 25% de reducció de la bretxa salarial els últims 5 anys i votaren en contra. És a dir, hi ha que fer polítiques concretes, la reducció de la jornada laboral sense merma de salari, els permisos de maternitat i paternitat, el complement de les pensions contributives. Tot això farà que la bretxa continuï avançant. Silvia Riera, Partido Popular. ¿La administración local puede hacer algo? Yo creo que la administración local tiene unas competencias y no sé hasta qué punto son competencias para poder solucionar este problema, porque la administración local cumple su normativa por el plan de igualdad que hay. O sea, a nivel local no sé nosotros hasta qué punto podemos meternos en empresas privadas para gestionar eso. Lo que sí que podemos hacer es promover, y a nivel de educación, que al final cualquier individuo sea consciente de que todos somos iguales a la hora de, sobre todo, de hacer el mismo trabajo y cobrar lo mismo. Yo trabajo en una empresa que cobramos todos lo mismo, con el mismo cargo. O sea, y creo que para mí la brecha salarial es cuanto más significativa cuando dos personas realizan exactamente el mismo trabajo y por ser hombre y mujer cobran distinto. Pues a la pregunta si l'administració pública local pot fer alguna cosa, no és que puga, és que ja està fent. Val? Perquè des d'octubre del 2016 s'apliquen en aquest Ajuntament les clàusules socials i les vam ampliar en el 2018 i va ser l'alcalde de Windia, José Manuel Prieto, que estava com a responsable de contratació, i som referents en l'àmbit com a administració aplicant aquest tipus de clàusules que som exemplars, ¿vale? I estem aplicant clàusules socials des d'entonces,
val? I sí que es té que tindre en compte que des de Gandia sí que està fent-se. Val? Com? Pues promovent la igualtat entre els homes i les dones, la formació en polítiques d'igualtat i el plan d'igualtat per a les empreses. Per tant, des de l'administració local, des del 2018, ja està fent-se ixa tasca. Doncs, bueno, así aquí tenemos que dejar, pero además de todas esas políticas, yo creo que lo que uno aprende en casa es lo que luego practica. Si desde casa, cuando nacemos, tenemos claro que somos todos iguales y que tenemos los mismos derechos y que debemos de tener las mismas oportunidades, si no hay diferenciación en el domicilio, en la escuela, en el juego, en el parque, pues a lo mejor algún día llegaremos a esa igualdad plena, porque desgraciadamente, y aunque judicialmente no se aborde, porque siempre existe el miedo a que si reclamo me despidan, sigue habiendo empresas en las que de una forma o de otra se premia al hombre en detrimento de la mujer. Pero bueno, llegaremos, yo creo que al final llegaremos a buen puerto. Gracias por haber estado con nosotros. Les espero aquí la semana que viene con más temas, con más cuestiones. Ahora les dejo con nuestro compañero, con Miguel Pérez,